Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar con la clase, con lo que estábamos viendo originalmente. ¿Se recuerdan? Eran los fármacos de urgencia y emergencia, o incluso fármacos que se utilizarían también en la unidad de cuidados intensivos, sin ser de urgencia o emergencia, ¿no? Porque muchos de estos fármacos a veces decimos, bueno, los vamos a utilizar en una emergencia, ¿no? Pero después de que la urgencia pasa, de que pasa la situación donde se pone en riesgo la vida de la persona, quedan muchas veces estos fármacos como parte del mantenimiento, ¿sí? Del mantenimiento de una situación, ¿sí? Les voy a pedir un favor, chicas. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y tiene mucho sonido de fondo. Fíjense en quién es y siléncienlo, ¿sí? Por favor. Bueno, acá dice, en el PowerPoint dice nitrato, isosorbide y nitroglicerina, ¿sí? Lo que vamos a ver en realidad es nitroglicerina. Isosorbide después les preparé una clase aparte. No está contemplado, dice en el título, pero no es lo que se va a ver, ¿sí? Vamos de a poquito, lo voy leyendo y lo vamos analizando entre todos, ¿sí? Dice, ¿no? La nitroglicerina actúa sobre la musculatura lisa vascular, induciendo su relajación y la consiguiente vasodilatación. Ahí ya tenemos uno de los primeros efectos o mecanismos de acción que produce la nitroglicerina, que es la vasodilatación, ¿sí? Imagínense, vamos a analizarlo desde este punto, ¿no? Si yo digo vasodilatación, ¿qué es lo contrario a vasodilatación? Vasoconstricción, ¿sí? Entonces, vasoconstricción, vasodilatación. Tenemos vasodilatación y tenemos vasoconstricción. Imaginemos una cosa. Tengo hipertensión arterial. ¿Qué pasa cuando yo tengo hipertensión arterial? Hay una vasoconstricción, ¿sí? Los que puedan me pueden hablar y los que no me escriben. Vasoconstricción, se contraen las venas, entonces hace que haya mayor dificultad para que llegue el flujo sanguíneo. Súmenle, si yo tengo hipertensión, ¿no? Tengo vasoconstricción, y si encima tengo un problema de que me distrae mucho el sonido, chicas, van a tener que ver, o si no voy a hacer una cosa. Disculpen, voy a tener que ver el micrófono. Acá está. Están todos silenciados, ¿no? Ah, no, ya está. Ya detecté el sonido. Error. No pasa nada, ahí vuelvo a compartir la pantalla. Pude, ¿no? Silenciarlas. Disculpen, pero bueno, fue un problema técnico. Bueno, actúa sobre la musculatura lisa, dijimos vasodilatación. Si hace vasoconstricción, aumenta la frecuencia cardíaca. Y si encima tenemos placas de ateromas o grasa, ¿no? La hipercolesterolemia, todo eso, producen esas placas de ateroma. ¿Qué hacemos? ¿Qué produce? Que aumente la vasoconstricción, aumenta la hipertensión arterial y disminuye la cantidad de sangre y oxígeno y nutrientes que llega, vamos a decir, al corazón, al miocardio. Entonces produce una alteración a nivel cardíaco que podría traducirse en un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, ¿no? Un ANGOR, llámenlo, bueno, de distintas formas. Eso es lo que va a producir después, ¿qué? Dolor de pecho, ¿no? Hipertensión arterial, hipoxemia y una alteración cardíaca como un infarto. Un infarto es la muerte del tejido, ¿no? Una necrosis del tejido muscular del corazón específicamente. Por eso uno de los fármacos que se utiliza es la nitroglicerina, ¿sí? Produciendo vasodilatación. Si había vasoconstricción, que era lo que producía el efecto indeseado en la persona, logramos a través del uso de la nitroglicerina vasodilatación, ¿sí? Ese es uno de los primeros mecanismos de acción. Acá la gente que está viendo por Facebook Live, comenten cuando lo deseen, yo los voy leyendo y vamos interactuando, ¿sí? El resto, que están todos silenciados, pueden escribir, de última yo leo los comentarios, ¿sí? Después, bueno, disminuye el consumo de oxígeno del miocardio.
Ese es otro de los mecanismos de acción. Porque no necesita tanto oxígeno, porque ya al haber vasodilatación llega a mayor cantidad de oxígeno, de flujo sanguíneo, ¿sí? En personas sanas provoca un aumento del flujo coronario, mientras que en pacientes con isquemia miocárdica produce una redistribución del flujo hacia áreas isquémicas. Es decir, en personas con isquemia, o sea, falta de oxígeno, en alguna parte del cuerpo, específicamente en el corazón, va a permitir que llegue mayor cantidad de flujo sanguíneo al corazón, ¿sí? Mayor cantidad de flujo sanguíneo a áreas donde se encuentra la oxigenación, se encuentra comprometida, áreas isquémicas, ¿sí? Después, bueno, por su acción vasodilatadora, produce un descenso de la presión arterial que les da importancia en las crisis hipertensivas. Habíamos hablado también, ¿no? Lo contrario a vasodilatación era vasoconstricción. Esa vasoconstricción, sumada a las placas de ateromas que hay, produce una hipertensión arterial. Entonces, como mecanismo de acción de la nitroglicerina, va a vasodilatar y producir disminución de la presión arterial. Disminución tiene un efecto ante las crisis hipertensivas. Ahí está, farmacocinética. Si hay algo que no entiendan, me dicen, me paran y continuamos, ¿sí? Puede administrarse por vía oral. Son las distintas vías de administración, ¿no? Vía oral, sublingual, tópica, transdérmica y endovenosa. Mayormente la vía sublingual es la que se utilizan las tabletas que se ponen debajo de la lengua y tienen absorción rápida. Y después está la endovenosa, es otra de las vías más utilizadas. Acá habla un poco del isosorbide, se utiliza preferentemente por vía sublingual, con una latencia entre 1 y 2 minutos, que es el tiempo que empieza a actuar, ¿sí? 1 a 2 minutos. La nitroglicerina se administra por vía endovenosa, con una latencia menor a 1 minuto. Es decir, que antes de 1 minuto ya estaría empezando a actuar la nitroglicerina. Incluso hay pacientes que la están recibiendo, que están sin ningún tipo de síntoma cardíaco, no están con dolor torácico, la tensión arterial estaría comprendida dentro de los límites normales, no se observa ningún efecto adverso tampoco, como cefalea, por ejemplo, en cuanto a la nitroglicerina, el isosorbide también, pero por alguna cuestión que no tendría que existir, se acabó la medicación, no nos dimos cuenta, eso no tendría que pasar obviamente. Tardamos un tiempo determinado en preparar la medicación, vamos a buscar las ampollas, no las encontramos, ya nos pasa todo porque tiene que estar todo a mano, sobre todo en una unidad de cuidados intensivos o de urgencia. Y entonces tenemos que buscar en farmacia o pedir que alguien nos traiga de farmacia. Pasa un tiempo determinado. En ese tiempo determinado empiezan a aparecer nuevamente los signos y síntomas que nos llevaron a tener que utilizar esa medicación. Por eso es medicación que uno tiene que estar todo el tiempo dentro de los cuidados de enfermería, ¿no? Tenemos que estar todo el tiempo viendo que no se nos acabe. Y si se nos está por acabar, ya tenemos que tener preparada la medicación. Cosa de no tener que, se acabó la medicación, bueno, la voy a preparar y tardo 5, 10, 15 minutos en prepararla y volverla a colocar. Sino que antes de, no sé, quedan 10 centímetros, queda un poquitito en el suero, ya tengo que ir y preparar la medicación, cambiarla en el momento, ¿sí? No tengo que perder tiempo, ni un minuto tengo que perder tiempo en esto, ¿sí? Como parte de los cuidados de enfermería. Y dice acá, ¿no?, que sus metabolitos son excretados por vía renal. Indicaciones. ¿Cuándo está indicada la nitroglicerina? Dolor precordial. Un poco lo habíamos adelantado, ¿no? Un poco lo habíamos dicho, ¿no? Dolor precordial. Obviamente un dolor precordial, como la palabra lo dice, precordial de origen cardíaco, ¿no?
no sería solamente un dolor torácico, sino un dolor precordial, de origen cardíaco, ya en personas que ya tienen algún tipo de previo, algún tipo de historia clínica que tenga que ver con esto de infarto de miocardio, insuficiencia ventricular, crisis hipertensiva, que después lo va diciendo también en la indicación. La indicación es cuándo se indica esta medicación. Ahí escribió Maru Díaz: hola profe, hola Maru, ¿cómo está? Bueno, ¿se va entendiendo? Entonces, indicaciones, dijimos: dolor precordial, isquemia miocárdica, de esfuerzo, estrés o en reposo incluso, insuficiencia ventricular aguda, edema agudo de pulmón es otra indicación. Todas estas patologías calculo yo que ya las han visto en adulto y adulto mayor 1. Si alguna de estas no las han visto, ustedes después me comentan y yo les preparo alguna charlita corta, aunque sea así. Y otra que habíamos dicho, en la crisis hipertensiva. En la crisis hipertensiva pasa esto de la vasoconstricción. Lo contrario de la vasoconstricción es la vasodilatación. Y como el efecto principal de la nitroglicerina es la vasodilatación, ahí es donde va a producir el efecto antihipertensivo para actuar en la crisis hipertensiva, ¿sí? Presentación. Bueno, más que nada nos orientamos a lo que es la ampolla, ¿no? Que viene ampolla de 25 miligramos en 5 centímetros cúbicos. Es una ampolla, acá está graficado como con otra presentación. Ustedes ven el PowerPoint y ven otra presentación. No, pero profesor, usted dice 25 miligramos en 5 y acá estamos viendo un frasco ampolla, ya es otra cosa, de 50 miligramos en 10 mililitros. Son distintas presentaciones. La que yo conozco, la que yo he visto en mi experiencia en una terapia intensiva, en una unidad de cuidados intermedios o en urgencias y emergencias, es la de ampolla de 25 miligramos en 5 centímetros cúbicos. Quizás otro, desde otra experiencia, ha visto esta otra presentación, ¿sí? Pero bueno, yo la que conozco es esa. Ampollas de 25 miligramos en 5 centímetros cúbicos. Esto siempre lleva a decir, bueno, entonces si 25 miligramos son en 5 centímetros cúbicos, ya haciendo cálculos, pensando en cálculos, diría, y bueno, si yo tengo que administrar 12,5 miligramos, ¿cuántos centímetros cúbicos tengo que sacar de esa ampolla? Y ahí esperaría la respuesta de ustedes. Esa después me la pueden contestar por el medio que ustedes quieran, ¿sí? Ah, no está bien. Discúlpeme a mí, a lo mejor hablé mal. Yo decía, ¿no? La presentación. Esto siempre acuérdense porque es un tema que da lugar a confusión o no. La ampolla es de 25 miligramos en 5 centímetros cúbicos. Entonces yo les preguntaría, 12,5 miligramos, ¿en cuántos centímetros cúbicos iría? ¿Cuántos centímetros cúbicos? ¿Cuánto dijo? Perfecto, bien. Sí, tal cual. Marcela, ¿no estuvo hablando? ¿O Marisa? ¿Cómo? Perfecto. Así le anoto el puntito extra. ¿Lo entendió? Bien, sí, es así. El resto, si lo entendieron, buenísimo, está bien, es así. Es la mitad. Y bueno, a partir de ahí, si no les sale en el momento, porque ella lo hizo mentalmente, Marisa lo hizo mentalmente, si no les sale mentalmente, bueno, de última pueden hacer la regla de 3 simples también, ¿sí? Son distintos métodos para hacer cálculos en la enfermería, ¿sí? Gente, ni bien termine la reunión por el medio que estamos usando, vieron que quedan 10 minutos, decía, yo me conecto inmediatamente, atrás se conectan ustedes, ¿sí? Los espero, no dejen de conectarse por Zoom, ¿sí? De todos modos, sigo con los otros 2 medios para no cortar la charla, ¿sí? Sigo, pero no voy a hablar, no voy a avanzar, quiero decir. Posología y vías de administración, ¿sí? Tratamiento y profilaxis de Angor pectoris, crisis hipertensiva, ya lo habíamos dicho, el Angor creo que no lo habíamos dicho anteriormente, crisis hipertensiva, dolor anginoso en el infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva. Eso es
cuándo lo vamos a utilizar, ¿no? A ver, perfusión intermitente continua, ¿no? ¿Cómo se tiene que diluir esta medicación? Básicamente es diluir la dosis a administrar en 250 o 500 centímetros cúbicos de dextrosa o cloruro de sodio al 0,9%. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede utilizar tanto dextrosa como cloruro de sodio al 0,9%, solución fisiológica. Ahora hay varios que me van a saltar ahí a la yugular y me van a decir, no, pero bueno, esto es lo que salió en la teoría, podría ser aplicado en la práctica relativamente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Se podría usar cloruro de sodio o en lo preferible se utilizaría dextrosa? Esas se las dejo ahí picando. Cuando se les ocurra la respuesta me la dicen. Sí, sí, excelente. Sí, sí, tal cual, tal cual. Es así. Después surge la otra idea. ¿Alguien va a decir algo? No escuché bien. Claro, vieron, yo sabía. Ojo con el volumen porque se escucha mi voz de retorno. Sí, yo sabía que iba a venir esa pregunta. No, en realidad se elige riesgo-beneficio, porque se diluye con estas dos, o dextrosa o cloruro de sodio, ¿no? La diabetes después la pueden tratar, la hiperglucemia después la pueden tratar, pero la hipertensión en este momento lo que hay que descender es la hipertensión, ¿sí? Entonces se puede usar dextrosa, después verán el tema de la glucemia. Siempre acuérdense, en el paciente de urgencia y emergencia se evalúa riesgo-beneficio. En este momento hay que tratar la situación de emergencia, que es la hipertensión arterial, ¿sí? Entonces se usaría dextrosa tratando de evitar el cloruro de sodio, ¿sí? ¿Va quedando claro, gente? Si no me dicen, ¿sí? Después, bueno, buenísimo. Después dice, utilizar para la preparación en base de vidrio, ya que el medicamento se absorbe en PVC. Hay sueros de vidrio, no sé si los conocen, si lo han visto. Yo hace muchos años que no veo, pero sí, en su momento he visto. Y utilizar un sistema de infusión continuado, dice, controlado. Perfusión intermitente continua. Sistema de infusión controlado. ¿Qué quiere decir esto de sistema de infusión controlado? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de bomba de infusión? Bueno, eso es. Se administra a través de una bomba de infusión, porque es una medicación que tiene que estar contabilizada, la cantidad de líquido de esta medicación que va a pasar muy detalladamente, no se puede escapar nada, ¿sí? Porque algún cambio que se está administrando de menos va a producir que el paciente siga hipertenso y se siga complicando, ¿sí? Y si está indicado de más, ¿qué puede pasar si está indicado de más? O sea, si está indicado de más, si le administra una dosis más elevada de lo que tendría que estar recibiendo, ¿qué puede pasar? Esa me la van escribiendo o me lo dicen cuando puedan, no se preocupen. Yo continúo. Imagínense, si es un antihipertensivo, va a producir el efecto contrario a la hipertensión. Va a producir una hipotensión, ¿sí? Claro, ahí creo que estaban diciendo, justamente estaban por decir hipotensión, yo me adelanté un poco, perdón de haberme adelantado. Pero bueno, sí, es eso. A ver, efectos secundarios. Estoy viendo que... Efectos secundarios, uno de los efectos secundarios lo había adelantado, sí, que es la cefalea. Después hay otro, rubefacción facial, se pone toda la cara, el rostro colorado, vamos a decir. Taquicardia refleja con hipotensión o hipotensión ortostática, ¿no? Sería hipotensión, ¿no? Básicamente. Y la administración prolongada puede inducir metaeglobinemia, una alteración de la hemoglobina, ¿sí?
Eso cuando se administra de forma prolongada. Por eso la idea es ir descendiéndolo gradualmente en la medida que van descendiendo los signos y síntomas que produjeron la utilización de la misma, y cuando va revirtiendo la patología también, ¿sí? Por lo menos la urgencia y la emergencia. El dolor torácico, bueno, le administramos, le colocamos, empezó a disminuir. No es inmediatamente que ya dejamos de administrarle, sino que, bueno, vamos evaluando cómo se va manejando la hipertensión arterial, la tensión arterial, cómo se va manejando, en qué parámetros está. Si sigue queriendo subir, entonces se tiene que manejar. Se va bajando de 5 en 5. Si no sé si se estaba administrando, digo cualquier cosa por decir, si se estaba administrando a 30 mililitros hora, se baja a 25. Vemos qué pasa con la tensión arterial. A la media hora, 40 minutos, una hora, se bajan 5 más. Vamos evaluando qué va pasando con la tensión arterial, hasta llegar a un punto donde prácticamente tengamos que retirarle totalmente la droga y la tensión arterial se mantenga dentro de parámetros normales, ¿sí? Contraindicaciones y precauciones. Bien, queda 1 minuto y medio, gente, ¿sí? Así que cualquier cosa vamos a retomar en este punto. En contraindicaciones y precauciones me hacen acordar cuando volvemos. De todos modos, alguna idea, algo que no les haya quedado claro, vamos a aprovechar este minuto que está quedando y me lo dicen ahora. Igual acuérdense que yo vuelvo inmediatamente, espero unos minutitos y ya continuamos, ¿sí? A que ustedes, bueno, vayan reincorporándose. ¿Algún punto, algo que no les quede claro? Sí. No, generalmente es uno solo. O se elige uno o se elige el otro. Pero generalmente como línea de comienzo se utilizaría la nitroglicerina, ¿sí? Es lo más habitual. Así que bueno, voy a cerrar la reunión esta y ya reabro. Así que bueno, ahora esperamos unos minutos a ver quiénes vuelven a la clase. Y bueno, ya arrancamos, ¿sí? Yo los voy aceptando. Recuerden siempre igual que estos medicamentos son medicamentos que hay que tener mucho cuidado, mucho control, ¿sí? Tienen un manejo que si no es por bomba de infusión no se pueden pasar realmente, ¿sí? Hay que elegir una vía, una forma controlada, ¿sí? Ahí van ingresando. Una vía controlada, un método controlado de administración. Hola, volvieron, están volviendo de a poquito. Bien, buenísimo. Espero 2 minutitos más y continuamos con los que estamos, ¿sí? Igual creo que de a poco se van incorporando todos. Recuerden, gente, si tienen algún sonido atrás, yo sé que eso es inevitable, no se preocupen. Sí les pido que traten de silenciarse ustedes, no que yo los tenga que silenciar. ¿Por qué? Porque si yo los tengo que silenciar,
después me quieren decir algo y no me van a poder hablar. En cambio, prefiero que se silencien ustedes y si me tienen que decir algo, me lo dicen, ¿sí? ¿Se entiende, no? Así que bueno, bárbaro, gracias. Y 42, arrancamos, ¿sí? En un minutito más arrancamos, ¿sí? Estoy esperando, ahora voy a ir compartiendo la pantalla otra vez. Sí, 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 sí. No, tengo que hablarlo con mis compañeras. Mañana posiblemente haga eso, ¿sí? Me tengo que reunir con ellas para una cuestión, hay gente que le estuve comentando eso, de ustedes, ¿no? De cómo trabajar mejor algunas cuestiones y ahí voy a hablar ese tema, ¿sí? Porque ya estamos casi en tiempo vencido, en realidad ya tenemos que estar cambiando. De todos modos, quizás, no sé, se me está ocurriendo hablar y ver quiénes van a ser los que van a rotar conmigo para empezar un poco a incorporarlos a estas charlas que tenemos también, ¿sí? Pues si no se pierden muchas clases. Pero bueno, eso lo voy a hablar mañana con mis compañeras y lo definimos, ¿sí? Eh, no, y conmigo no hay problema. Tendrán que hacer las actividades que les diga la docente del otro campo y conmigo me siguen escribiendo y no pasa nada. Es más, pueden seguir participando de estas clases, no tengo ningún problema, ¿sí? El PAE me lo siguen enviando y yo se lo sigo corrigiendo. ¿Queda claro? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 no hay problema. Aparte los primeros, acuérdense, los primeros que rotan, está todo bien, no pasa nada, tienen que volver a este campo. El problema lo van a tener los últimos que rotan. Pero eso, antes de que se vayan, yo ya les hago la evaluación. Por eso lo voy a hacer por sorteo. O sea, saco 2 personas, bueno, son los que van al Esteves, los primeros, y así. Va a ser por sorteo, va a ser algo bien, cosa que nadie después se pueda quejar ni nada. El que le tocó, ¿sí? Salvo que alguno diga, no, yo quiero ir al último. Nadie va a decir eso, pero bueno, es una opción. Eh, claro, por eso mejor es hacerlo por sorteo, ¿sí? Bueno, vamos, empiezo a compartir la pantalla y arrancamos. Y en realidad continuamos con donde nos habíamos quedado, ¿sí? Ah, justo nos quedamos ahí. Empezó en el mismo PowerPoint. Pensaba que me iba a hacer empezar del principio, pero no. Bueno, nos habíamos quedado en las contraindicaciones, ¿sí? Decíamos hipersensibilidad de los nitritos, que en realidad es una contraindicación típica de cualquier fármaco, ¿no? Todo fármaco, ¿cuál es la primera contraindicación? Hipersensibilidad a ese fármaco, ¿no? Entonces, si tienen que estudiar las contraindicaciones, lo primero que van a decir es eso, hipersensibilidad de los nitritos. Hemorragia cerebral o hipertensión endocraneal, también es otra contraindicación muy importante, ¿no? Porque puede aumentar la presión intracraneal. Acuérdense, disminuye el flujo de sangre a nivel cardíaco. En realidad hace vasodilatación, llega más sangre. Pero a nivel cerebral puede ser contraproducente, puede aumentar el nivel de presión arterial. La hipertensión endocraneal produce, ¿no? Entonces por esa hipertensión puede producir algún tipo de sangrado. Y ese sangrado es lo que va a determinar una hemorragia cerebral. Hipovolemia no corregida o hipotensión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho vasodilatación? Entonces la hipertensión
trataba a la hipertensión, produciendo vasodilatación y disminución de la tensión arterial. Pero esto, a la vez, como precauciones a tener en cuenta, es la hipotensión que puede producir. Una hipotensión que después no va a ceder fácilmente porque tiene que ver con una medicación, ¿sí? Con una medicación que está circulante y que produce un efecto adverso, como es la hipotensión. Hipovolemia, bueno, después dice hipovolemia también, ¿no? Falta de líquido en sangre, eso sabían, ¿no? Lo que es. No administrar en caso de constricción pericárdica o taponamiento cardíaco. Cuando hay taponamiento cardíaco, constricción pericárdica, tampoco se administra. Porque dice, al disminuir el retorno venoso, puede empeorar la clínica. Utilizar siempre con monitorización de la tensión arterial. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que estar siempre monitorizando la tensión arterial. No sé si conocen, si han tenido la suerte de entrar a terapia intensiva, pero muchos de los monitores de terapia intensiva tienen conectado una tubuladura con un manguito que se ponen en el brazo y se programa cada, no sé, 15 minutos, cada media hora, cada 2 horas, depende de la gravedad del estado del paciente que tenga, se va a programar. Ustedes ni siquiera tienen que tomar la tensión arterial, sino que lo programan en el monitor y cada media hora, supongamos un paciente muy delicado, le va a controlar la tensión arterial. Ustedes lo que tienen que ir a ver, verificar el dato que arroja el monitor, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, si no lo quieren hacer de esa forma, que esté cada hora, cada 30 minutos, cada 2 horas, cuando ustedes saben que cada media hora lo tienen que controlar, van al monitor, tocan un botón y ese botón que toca les arroja, al cabo de un instante, no inmediatamente, van a ver que se empieza a insuflar el manguito y les arroja el resultado de la tensión arterial que tiene el paciente. Hay otros pacientes de cuidados críticos que tienen un control más estricto y no van a tener esto de la tensión arterial, sino que van a tener una aguja insertada o un catéter insertado dentro de alguna arteria, preferentemente la arteria radial. Entonces, en ese caso se estaría midiendo la presión arterial, ¿sí? Una cosa es la presión venosa central y otra cosa es la presión arterial. Es más exacto que la tensión arterial. La tensión arterial, acuérdense, que se mide con el manguito, ¿sí? La fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes, bueno, pero esa es la tensión arterial. Y la presión arterial es la interna, la cantidad de sangre que fluye dentro de los vasos sanguíneos, específicamente de las arterias. ¿Se va entendiendo eso o más o menos? Díganme ustedes en cualquier cosa. Bien. Contraindicaciones, bueno, interacciones, ¿no? Acuérdense en que los fármacos, cualquier fármaco que administremos, sobre todo estos medicamentos de emergencia, pueden llegar a tener algún tipo de interacción con otros fármacos, ¿no? Acá menciona algunos, ¿no? Dice, la administración concomitante de nitratos con otros fármacos antihipertensivos, como vasodilatadores periféricos, beta bloqueantes, agonistas, opiáceos, fenotiacinas o alcohol, puede producir efectos hipotensores aditivos. Imagínense, yo estoy administrando este tipo de nitratos, ¿no? Como isosorbide o nitroglicerina, y a la vez había recibido o se administra, no sé, beta bloqueantes, opiáceos o alcohol que haya ingerido el paciente previamente. Eso va a producir un efecto adverso, pero por interacción. Es decir, que si yo quería disminuir la tensión arterial a límites normales porque estaba hipertenso, súmenle la nitroglicerina más algún antihipertensivo que haya tomado el paciente, o algún vasodilatador periférico, o alcohol que haya ingerido, todo eso va a producir un efecto adverso que va a ser la hipotensión. Va a ser una hipotensión, va a tener el paciente, ¿sí? Pero porque hace un efecto de interacción concomitante, ¿sí? Se juntan los dos fármacos hipotensores y van a aumentar el efecto hipotensor.
van a lograr sacarlo del cuadro, que era disminuir la tensión arterial que llegue a los límites normales. El problema es que se puede ir para el otro lado, pasar de una punta a la otra, de la hipertensión a la hipotensión. Intoxicación, sobredosificación, ¿sí? En caso de hipotensión y taquicardia leves, retirar el fármaco. ¿Se acuerdan que teníamos que ir monitoreando todo el tiempo los parámetros del paciente, ¿sí? Ir viendo si controlando cada media hora, cada 15 minutos, cada hora, ¿no? Bueno, entonces, cuando ustedes noten una hipotensión leve, no severa, ya tienen que retirar el fármaco, ¿sí? Tienen que retirarlo, para eso lo pueden ir disminuyendo también gradualmente. Colocar al paciente en decúbito dorsal con las piernas levantadas. Bueno, eso en el caso ya de una hipotensión. Si la hipotensión es más marcada, puede ser necesaria expansión de volumen y o vasopresores. Expansión de volumen, ¿qué quiere decir? Que le tienen que administrar líquidos. Hay que tener siempre presente la formación de metahemoglobinemia, que disminuirá el aporte de oxígeno en los tejidos, empeorando así la isquemia. Hemoglobina, ¿qué es lo que hace la hemoglobina? Transporta el oxígeno. Si yo tengo hemoglobinemia, es decir, disminución de la hemoglobina, va a disminuir la cantidad de oxígeno que se va a transportar al organismo, al cuerpo. ¿Sí? Por eso hay que tener en cuenta ese efecto adverso, que es la metahemoglobinemia. Para evitar esto, bueno, nada, hay que tener en cuenta esto, sí. El aporte de oxígeno va a estar disminuido posiblemente. El último punto es embarazo y lactancia. Acá dice lo de siempre, ¿no? Son fármacos que en realidad no se han realizado, por lo menos hasta el momento, no se han realizado estudios que nos digan si es segura la administración en mujeres embarazadas o durante la lactancia. Pero bueno, en el caso de la lactancia, si se llegara a tener que administrar, se suspende la lactancia materna y se puede llegar a utilizar, pero ya siempre viendo el tema del costo-beneficio, ¿no? Si es más riesgoso la administración del fármaco para la vida de la paciente o no, entonces ahí se va evaluando. Claro, el uso tiene que ser indispensable para que se utilice, si no, no es conveniente, ¿sí? Así que ahí más o menos estaríamos terminando con los temas de hoy, ¿sí? De lo que es los nitratos, el isosorbide y la nitroglicerina. Específicamente hablé más que nada de la nitroglicerina. Ya el isosorbide podría dar para una clase aparte, otro día si quieren lo puedo organizar. Igual voy a seguir con los fármacos que había elegido como de urgencia y emergencia para ir trabajando, ¿sí? Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden decirme ahora, ¿sí? De todos modos, bueno, por hoy voy terminando la clase acá en YouTube y bueno, cualquier cosa igual siempre estoy a disposición de ustedes. Muchas gracias.